Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a Rútica, el espacio donde platicamos todo un poco, sin prisas, sin rollos, solo buen abrigo. Pues bienvenidos una vez más a este espacio Rútica, al podcast donde pues discutimos un poquito de todo, sin prisas, muy ameno todo. El día de hoy estamos aquí con una invitada muy especial y queremos pues hablar un poquito de qué es lo que vamos a estar haciendo en Rútica, los proyectos que tenemos pensados y pues de qué forma se relaciona con nuestra invitada del día de hoy. El día de hoy tenemos a Katia Rejón. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo llegas el día de hoy? Bien, muy contenta, es dominguito, familiar, tranquilo. Al rato voy a ver a mis hermanas, entonces estamos bien. Muchas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Para la gente que no te conoce, ¿cómo te describirías? ¿Quién es Katia Rejón? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que has estado haciendo últimamente? Bueno, pues yo soy reportera, tengo 31 años, soy de Mérida, Yucatán. Y pues suelo escribir, mi trabajo se centra sobre todo en temas que tienen que ver con derechos humanos, medio ambiente, cultura. Y pues eso básicamente es lo que ocupa la mayor parte de mi vida, ¿no? La experiencia de conocer lugares, personas, ideas y luego intentar escribirlas y documentarlas. Excelente. Justo ahorita para las primeras experiencias de nuestro proyecto Rúptica, leímos muy atentamente en tu libro La Tierra del Sol. Está increíble, de verdad, para las personas que no lo han leído, que no lo conocen, súper recomendado. ¿Qué es lo que te inspiró a la hora de decidir empezar con este proyecto? Porque pues, por lo que vi, fue bastante tiempo que le dedicaste a ir a estos lugares, reportar. Sí. Bueno, Tierra del Sol surgió después, digamos, como es como una idea evolucionada de otro proyecto anterior que se llamaba Historias para tomar el fresco, que fue una columna que publiqué casi durante un año en el periódico de La Jornada Maya. Y esa columna lo que intentaba hacer era recuperar las historias de las colonias de Mérida, pero desde la memoria de sus habitantes, ¿no? De sus vecinos. Y en Tierra del Sol la idea era lo mismo, como ir a ver en ciertos municipios a ciertas personas que llevaban mucho tiempo en ese lugar o que tenían como un papel importante en su comunidad y que me contaran un poco la historia de la comunidad o del pueblo, ¿no? Obviamente esa idea pues después fue tomando como una forma muy concreta que tenía que ver con el despojo de territorio, con también la conservación o la resistencia de una memoria que vive todavía en muchas comunidades y que yo al crecer en Mérida pues la sentía como si fuera algo como completamente nuevo, pero a la vez había cosas que yo sentía que siempre habían formado parte de mí, ¿no? De mi familia, de mi crianza, pero que no las tenía como muy claras, no sabía de dónde venían, ni por qué, ni por qué se hacían, y que terminó, digamos, como esos encuentros que tuve en estos municipios, terminaron como de cerrar ciertas ideas que andaban ya mucho tiempo antes en mi cabeza, ¿no? Entonces, un poco así nace, más como una intuición, como de, yo ya había experimentado entrevistando a personas sin tener concretamente, o sea, sin saber realmente qué me van a decir, ¿no? Porque no es lo mismo entrevistar a alguien que es especialista en una cosa, ¿no? O alguien que es, sabes que que tiene una forma de pensar o que tiene una opinión sobre un lugar muy concreta. La mayoría de las personas que entrevisté para el libro de Tierra de Sol nunca no las conocía antes de entrevistarlas, ¿no? Entonces, y yo creo que me animé a hacer como ese acercamiento, como de a ver qué me dicen sobre el lugar, porque ya tenía la experiencia de Historias para tomar el fresco y siempre me pasaba que yo llegaba con los vecinos. Algunas veces eran porque me pasaban el contacto de los vecinos, ¿no? O me decían, mi tía vive ahí o no sé qué, y yo iba y literal era como sentarse a tomar el fresco con una persona y que me contara la historia de su vivienda, ¿no? Pero todas las veces que hice esas entrevistas siempre salía como muy
maravillada de todas las cosas que la gente sabe del lugar donde vive, ¿no? Y de lo mucho que hay de riqueza en las experiencias de las personas, aunque sean cosas que puedan parecer como muy cotidianas, ¿no? Entonces, un poco así nació la idea del libro. Increíble, la verdad es que sí te adentraste muchísimo en los lugares a los que fuiste y principalmente el día de hoy, bueno, porque nos podríamos extender, podríamos hacer un podcast completo, una temporada nada más hablando de estas experiencias. El día de hoy nos queríamos enfocar un poquito en la parte de la milpa, como ya habíamos mencionado un poquito, que si mal no me equivoco, hablaste de eso en Oshkushkap. Sí, exacto. ¿Cómo fue tu experiencia a la hora de llegar y empezar a descubrir un poquito de estas dinámicas de la relación entre los agricultores y sus tierras y los productos que dan? ¿Cómo fue esa experiencia? Fíjate que es curioso porque en Oshkushkap hablé de la milpa, pero yo nunca he visto una milpa en Oshkushkap, ¿no? Porque además para ver una milpa tienes que ir, o sea, para ver una milpa con maíz, digamos, tienes que ir en un tiempo muy específico. Y el momento en el que yo fui a reportear a Oshkushkap no era tiempo de milpa, entonces nunca vi la milpa en ese lugar, pero sí, de alguna forma, pues sí entendí como la parte teórica a partir de las conversaciones que tuve con Armando Villarreal y Anabela Moreno, que son quienes tienen este proyecto de agroecología en Oshkushkap y que además también como ellos ya se dedican como a hacer no talleres como tal, pero sí pues a compartir el espacio que tienen, ¿no? Ellos viven en un lugar hermoso, ¿no? Que es un bosque de alimentos y tienen una palapa y tienen un montón de cosas sembradas y tienen un espacio para la milpa y reciben a estudiantes para contarles como qué es lo que hay en ese lugar, ¿no? Entonces cuando yo fui pues me contaron un poco sobre la tumba Siembra y Quema, que de todas formas es una cosa muy común acá, ¿no? Cuando de repente vemos que se está quemando el monte, ves el monte quemado y dices, es el momento de la quema, ¿no? Sí. Entonces sí es algo como que está presente en todas partes, incluso creo que en Mérida todavía como lo tenemos muy presente, como es la época de quema, es la época de la tumba, es la época así. Sabemos cuando hay lluvia, es como muy evidente, ¿no? Que estamos en temporada de lluvia, de tormentas, y sí siento que digamos como el ciclo del año está muy relacionado con esta actividad en específico, ¿no? Y a mí me gusta mucho como el tema de la milpa, porque es como un esquema de las relaciones que tiene la comunidad con los animales, la comunidad con el cielo, la comunidad con la tierra, ¿no? Con el monte. O sea, te habla, está diseñado para ser un centro de vida, literalmente, ¿no? Primero porque te da de comer, pero también porque se relaciona con todo lo que hay alrededor. Y con la colectividad y con la espiritualidad. Exacto. Justo hay algo en el tono que utilizas en tus crónicas que es de lo que más hemos hablado con mis alumnos a los que les he pedido que lean el libro, que es como que un sentido de denuncia de voltéennos a ver. Sí. Porque Yucatán, obvio, no solo es Mérida, pero más allá de que obviamente Yucatán no solo es Mérida y es milpa y es una guerra que está ahí olvidada de la que no se habla, y hay momentos muy personales en los que dices, para todos esos momentos en los que cualquiera o yo me he querido ir de Yucatán, me encuentro con una persona que me hace quedarme y con una persona que me dice, si yo no tengo espacios para mí, me los invento. Entonces ese sentido para los que vivimos en Yucatán y que a veces pudiéramos pensar, es que no hay nada más allá de lo común que nos hablan. Las crónicas que nos haces es, hey, volteemos a ver que tenemos un estado con una diversidad y una profundidad y una historia y una riqueza, que entre ello va la milpa, y es una parte de lo que nosotros queremos mostrar a quienes nos escuchan y nos siguen y alguna vez van a hacer excursiones con nosotros, ¿no? Y sí, te debemos confesar que ese tono fue el que nos inspiró muchas veces en las cosas que hemos estado pensando.
Ok, ay, pues qué chido, muchas gracias. Y sí, fíjate que yo igual, hubo un momento en el que también cuando terminas la prepa y dices, ahora va a empezar mi Para vida de que verdad, sí. ¿no? Ahora estoy yo a cargo de mi futuro y pues obviamente como muchas personas, yo supongo que están como en esa etapa de su vida, tienes que decidir entre quedarte o irte de un lugar, ¿no? Y yo siempre me quedé en Mérida porque decía, es que justo porque no hay nada, hay muchas cosas que hacer aquí, ¿no? Tenemos un montón de pendientes, ¿no? Como cosas pendientes. Y para mí esa fue como una de las razones principales por las que en ese momento me quedé. Ahora son otras, obviamente, ha cambiado como mucho esa idea. Y también me siento como en un momento en el que sí, hay todavía se pueden hacer muchas cosas, pero también tenemos, o sea, antes yo no sentía como esta urgencia de necesitamos defender cosas, como ahora sí. No, pues como, y perdona que te interrumpa, pero hiciste un reportaje o hiciste una nota hace muy poquito sobre lo que está pasando en Cisal. Ah, sí, la vi. Y lo que nosotros que estamos en el ámbito turístico y yo que enseño eso, intento decirles, hey, sí, pueblo mágico y lo que quieras, pero allí se ha causado una bronca. Sí. Y fíjate, ahora que mencionas Izal, esta última vez que estuvimos allá, una cosa que decían los pobladores es que eso empezó desde el 2008 o 2009, o sea, tampoco es algo nuevo. Que ahora estemos hablando de esto, que ahora sí se sienta la sensación, porque ya se perdieron muchas cosas, o sea, ya no es solamente como de una amenaza de, no, ya se perdieron muchas cosas. Entonces, pero no significa que sea algo que acabe de pasar, ¿no? Entonces, y eso creo que también tiene mucho que ver con la desconexión que a veces hay entre la ciudad donde suceden tantas cosas, donde se toman todas las decisiones, y esos lugares donde están impactando esas decisiones, ¿no? Y que no se hacen de manera consensuada. Ignoran a la gente común, a los pescadores. Sí. Y al haberlos ignorado a la hora de decidir y proponer que fuera pueblo mágico, pues empieza a haber este despojo del manglar y los terrenos y la gente está enojada. Sí. Y ese es como que un microcosmos ahorita de otras cosas que han estado pasando pues en la costa, sobre todo, ¿no? Sí, sí, la costa es una de las cosas más hermosas que tiene la península y es justo donde está la mayor amenaza de la destrucción, ¿no? Entonces, sí. Sí. Es un tema, sí. Qué fuerte. Sí, igual siento que ha habido mucha destrucción igual en el campo, especialmente desde la introducción de tanto de la propiedad privada como del monocultivo, porque se ha ido perdiendo como esta conexión que antes las personas tenían pues con la naturaleza, ¿no? El equilibrio del que hablabas ahorita en la milpa. ¿Cómo, o sea, ahorita que tú estuviste como más adentrada, ¿no? Que fuiste y hablaste con las personas, ¿cómo ves las tendencias de que se mantengan este tipo de prácticas? ¿De la milpa? De la milpa, ¿ves como posibilidad de que se perpetúe? ¿Se ha visto más que antes, menos que antes? Bueno, creo que son dos cosas. Por un lado, creo que sí hay... o sea, hay muchas cosas que necesitamos repensar en términos de producción, ¿no? Porque el hecho de que la milpa se haya sustituido, los terrenos para la milpa se hayan sustituido por otros como los monocultivos, tiene mucho que ver justo con lo que hablábamos al principio, que la milpa tiene sus tiempos, ¿no? No es producir. Y sus descansos. Y sus descansos. O sea, el descanso de la tierra es una parte muy importante en la milpa, ¿no? Y eso no funciona en la lógica capitalista de hiperproducción, ¿no? Decirle a una persona que está a cargo de una producción, ¿no? Con este esquema y con esta mentalidad de que las cosas tienen que seguir saliendo porque si paras se muere tú. No sé, no, la verdad es que no tengo muy claro cuál es como la lógica detrás de eso, pero pues decirle eso, ¿no? Que vas a tener momentos en los que no va a haber nada. Híjole, o sea, y ya perdiste un cliente, ¿no? Ay, no es nada, exacto. Y no hay cosas que, o sea, y es raro porque justo también el hecho de perder como esa oportunidad de descansar hace que se hayan perdido otras cosas, ¿no? Como en los momentos en donde no había comida,
en muchos pueblos originarios lo que se hacía era tener sistemas como de conservación, ¿no? Como los fermentos, o sea, sí había maneras de conservar la comida. No es que no hubiera comida y entonces no podías comer, ¿no? Sino que era diferente la organización que se hacía. Y ahora con el monocultivo, la milpa y los sistemas tradicionales que necesitan el descanso o que necesitan incluso la migración como de los lugares, porque la milpa también es, tomas un lugar y luego lo dejas, ¿no? Y entonces te tienes que mover a otro. Pero cada vez tenemos menos tierra y entonces la milpa no puede migrar ya como lo hacía antes. Entonces también lo que está surgiendo, lo que yo he visto que está surgiendo en la península, son otros sistemas que vienen como a decir, es que ya no solamente hace falta recuperar los saberes tradicionales como la milpa, sino necesitamos hacer algo para que la tierra también se recupere, ¿no? Y hay muchas organizaciones, incluyendo la de Armando y la de Anabela Neuschutz-Cap, que ya no están hablando de sustentabilidad, porque ¿quién quiere sostener esto? Honestamente, ¿no? No queremos seguir sosteniendo un sistema, sino de regeneración, ¿no? Okay. Entonces ya es un paso más como de... Y aunque lo hermoso, la milpa es hermosa, y ojalá que se siga implementando, pero en este punto en el que estamos ya no va a ser suficiente, ¿no? Entonces se necesitan nuevos sistemas. Ahora hay un sistema muy interesante que también yo creo que estaría muy chido que conocieran incluso en estos viajes que van a hacer, que es el sistema agroforestal, el SAF que le llaman, ¿no? Que es lo que hacen en el capítulo de las de Sotuta, los solares, y bueno, el solar es un sistema agroforestal, ¿no? Porque funciona con árboles, pero además lo que hace un sistema agroforestal es casi como construir un órgano, ¿no? Como los órganos del cuerpo funcionan solo. Tú no tienes que encender a tu estómago, ni conectarlo con nada, o sea, ya funciona por sí mismo el cuerpo, ¿no? Entonces, lo que hacen los sistemas agroforestales es crear un cuerpo para que una persona se pueda ir, no sé, 50 años y dejar ese monte ahí y no necesita mantenimiento porque eso va a reverdecer solo y va a crear un nuevo ecosistema, ¿no? Entonces se va a regenerar sola la tierra. Y se ha visto, por ejemplo, que en terrenos donde ya estaba desgastada la tierra por el monocultivo y que era muy difícil que creciera un maíz, en poco tiempo, cuando haces como el sistema agroforestal, que es como la combinación de un montón de cosas, ya puede dar vida, ¿no? Ya puede producir. Entonces creo que en ese momento estamos, en el momento de la milpa tiene un conocimiento filosófico incluso que necesitamos recuperar, ¿no? Y que podría ser la base de otros sistemas, pero lamentablemente en el punto en el que estamos no alcanza, ¿no? Hay que hacer otras cosas también. Y que tenemos que darlas a conocer como cosas valiosas, interesantes. Sí. No tenemos la fortuna aún de conocer a las personas, luego nos pasas el tip de las personas de Sotuta, sí. Pero justo esta semana conocimos a un grupo de personas en Granada, en Mascanú, okay, que están sacando adelante y luchando por sus traspatios y por sus huertos y por sus patios. Uh-huh. Y queremos hacer cosas por el estilo, porque ellas también es un empeño que ponen y tenemos. No es que ganemos gran cosa, pero esto es valioso. Sí. Y no se puede perder. Sí, no, los solares también o sea, es que eso siempre había estado aquí, ¿no? Exacto. O sea, no es algo que sea así como súper nuevo. Obviamente hay prácticas que se pueden seguir alimentando y actualizando e innovando, pero los solares siempre habían sido parte del hogar, ¿no? Y hay muchos espacios en donde, por ejemplo, en casa de mi abuelo hace muchos años era más patio que casa. Ahora es más casa y un patiecito, exacto. Entonces eso también, pues la manera en la que habitamos los espacios, pues también ha cambiado muchísimo, pero siempre puede volver. O sea, siempre podemos volver a esas cosas, ¿no? Porque esas cosas al final estaban ahí y cumplían una función. Y a veces no, pero muchas veces sí se siente como que si te hiciera falta algo. Sí. Eso nos hace falta. Sí.
Recuerdo que mencionabas mucho en el libro que a partir de la pandemia muchas personas habían regresado a este tipo de prácticas justo por la parálisis que hubo en el mundo, que mucha gente empezó a pasar hambre y regresaron, ¿no? Como a todas estas cosas. ¿Cómo crees que el intentar retomar estas prácticas que existían antes podría ayudar a mantener una soberanía alimenticia, que es ahorita como un tema muy importante, más con la crisis climática que vivimos? Sí, pues creo que es muy raro pensar que los humanos somos quizá el único animal que, o sea, que vive en muchas ocasiones, vive sin saber cómo producir su comida. O sea, yo creo que todos los animales, incluso mis gatos, a veces como que, no sé, me voy 3 días así de que, híjole, los dejé y saben sobrevivir, saben cazar su comida. Y muchas veces las personas llegamos a la adultez y con trabajo sabemos cocinar, ¿no? Exacto, Dos burritas. sí. Entonces, ese poder que deberíamos de tener hasta por autonomía, por autosuficiencia, ¿no? Porque forma parte de nuestra naturaleza. ¿Cómo no va a formar parte de nuestra naturaleza conseguir nuestra propia comida? Así evolucionamos. Exacto, o sea, lo antinatural es no producir nuestros alimentos. Eso es lo extraño, ¿no? Y creo que también como de repente cuando, bueno, no sé, en mi generación siento que pareciera que ya pasó mucho tiempo de cuando nuestros ancestros, nuestros abuelos producían comida, pero pregunten a su familia cuál fue la última persona campesina que hubo en su familia y seguramente no han pasado más de 3 generaciones, ¿no? Y, o sea, tú, ¿qué diría tu abuelito de que no sabes cosechar un limón, ¿no? Y además como, o sea, también, el otro día también veía un video de una chica de Estados Unidos que tenía un árbol de limón en su casa y lo tenía porque supongo que se ve bonito, el cítrico, y que su amiga un día llegó y le dijo, oye, ¿por qué compras limones en el súper si tienes un árbol de limones? Y ella así de que, pero, o sea, ¿los puedo arrancar y me los puedo comer? Y su amiga, sí. Y ella pensaba que los limones que tenía en su patio no los podía comer porque tenían que pasar por un proceso industrializado, o sea, a ese nivel, ¿no? Entonces, y luego como, o sea, estamos tan desconectados de eso que hasta estar en un lugar y dices, ¿y me puedo comer esto? Y es como, sí, o sea, lo lavas y te lo comes y ya está, ¿no? O incluso el agua, por ejemplo, que antes... pues se hace hasta mucho chiste, ¿no? Ya eres de Mérida hasta que tomas agua de pozo. Pues sí, nuestras familias tomaban agua de pozo y no se enfermaban, porque estaba limpia el agua, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, la soberanía alimentaria no tiene que ser solamente una respuesta ante la crisis, sino también es una respuesta ante nuestra propia falta de humanidad o como las cosas que el capital te vuelve inútil, ¿no? Porque ya hay alguien que puede hacer esto, ya hay alguien que tiene un título para hacer esto y entonces tú piensas que tú no puedes hacerlo, ¿no? Porque no estudiaste plomería, por ejemplo, ¿no? O carpintería, ¿no? Entonces creo que eso como también la soberanía alimentaria es una soberanía, es la primera soberanía sobre el propio cuerpo y sobre la existencia como humanos, ¿no? No sé si en ese minutitos que nos faltan podemos mostrar a las personas que nos ven y escuchan el libro de Katia que lo trajeron, porque de verdad esto es de lo que hemos estado hablando. Las crónicas están en este libro, se lee en un centón. Sí. La verdad, sí. Y pues por mi parte, muchas gracias, Katia. Gracias a ustedes. Por haber venido y platicado este momentito con nosotros. Cómprenlo, léanlo. Jasper. Sí, pues yo nada más para concluir, me gustaría preguntarte, para las personas que estén interesadas como en recuperar esta conciencia, ¿no? De la soberanía, pues hacia nuestro propio cuerpo, los espacios y este contacto con la naturaleza, ¿qué recomendarías tú como primeras acciones para pues regresar a todo esto, ¿no? Empezar a despertar un poquito.
que se acerquen a lugares donde puedan tener como como primera cita con la tierra, ¿no? Porque ustedes que, por ejemplo, que hacen estos encuentros en la naturaleza, creo que es un buen espacio, justo lo que platicaban al principio, ¿no? Como un espacio de educación, pero también como de quitarle, pues, no sé, no quiero decir solemnidad, sino como el decir, ay, yo no puedo hacer esto porque soy, no sé, animador 3D y cómo me voy a poner, ¿sabes? Como quitarse un poquito eso de que, estigma. ajá, el estigma de que, ay, no, debe ser súper difícil sembrar algo, y es literalmente abrir la tierra y meter algo, ¿no? Entonces, y hay un proceso de cuidado, y obviamente Claro. sí, o sea, más que difícil es una cosa constante, ¿no? Entonces, eso, como que se atrevan, ¿no? A tener esas primeras citas, primeros encuentros, y que solito el camino se va a ir abriendo, yo creo. Nos vamos a quedar con eso, una Qué lindas cita con la palabras. tierra, porque está genial. Gracias, Katy. De nada, gracias a ustedes. Muchísimas gracias y pues con esto concluimos el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Hasta luego.